¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adrián Edmundo López Ramírez. Estoy en la materia de construcción 1. Voy a presentarles la unidad 1, que habla sobre los estilos arquitectónicos. Un análisis en profundidad de cómo se construyen las ciudades. Todo comienza con la edad de piedra, cuando el ser humano pasó de ser nómada a sedentario. Buscó salir de las cuevas y así crear un refugio apropiado a su nuevo estilo de vida. Esto a base de maderas y rocas. En este tiempo surgieron las primeras cabañas, hechas de una forma muy rupestre, pero fueron las bases a lo que somos hoy en día. Después sigue la Edad Antigua. En la Edad Antigua destacan distintas civilizaciones, tanto las mesopotámicas como los fenicios, pero aquí me voy a enfocar en una civilización, que es la civilización egipcia. Los egipcios fueron de las primeras civilizaciones en entender grandes edificaciones, con materiales como piedra y con carácter fúnebre, como la pirámide de Giza. Cabe destacar que no solo se tenían este tipo de construcciones, también se tenían templos con esculturas, principalmente hacia dioses. Podemos ver aquí que eran grandes arquitectos en la Edad Antigua. Digo, para ser hace miles de años, eran grandes edificaciones para faraones. Proseguimos con Grecia en el año 650 a.C. Los griegos empezaron a utilizar materiales como el mármol para la edificación de templos. El uso de columnas era parte de su arquitectura. Aquí podemos ver un templo griego. Podemos destacar algunos templos griegos como el templo de Zeus, que actualmente se encuentra destruido, el templo de Atenas, entre otros. Después vamos a Roma en el año 20 después de Cristo. En Roma, en este año, se empezó a utilizar el concreto. Con esto, no solo las construcciones eran más duraderas, sino de mejor calidad y más resistentes, marcando un antes y después en la arquitectura. Con invenciones como el arco de medio punto, dio pie al desarrollo óptimo de la construcción. Los romanos tuvieron varios avances que van desde los acueductos hasta los anfiteatros, los teatros, los baños, las basílicas. Podemos aquí ver el Coliseo Romano, es una de las construcciones más distintivas de esta civilización. Luego vamos al siglo XII y XIII. Aquí cambia bastante la arquitectura. Y tenemos que, con una invención romana, el vidrio, los romanos inventaron el vidrio, se pudo dar pie a la arquitectura de estos años, que se caracteriza por sus grandes vitrales en construcciones góticas. Una construcción gótica que podemos rescatar es la Catedral de Notre Dame en París, que desafortunadamente hace unos años se quemó. Durante la primera revolución industrial, con el debido refinamiento del hierro, se pudieron crear nuevas construcciones, se crearon vigas, con esto las urbes fueron creciendo de manera acelerada y de forma exponencial. Bien sabemos que durante la revolución industrial hubo una gran migración de los campos hacia las ciudades, porque la gente necesitaba el dinero. Y aunque no eran bien remunerados, se necesitaba mano de obra barata y desafortunadamente era lo que se podía conseguir en ese entonces. Un dato interesante sobre esto es que se podía, familias de hasta 8 integrantes podían vivir en un mismo cuarto por las altas tarifas en renta y no tenían su propio hogar. Tenemos el acero moderno.
en el año de 1855. Con una mejor refinación del acero se pudieron crear mejores estructuras. Una de las más polémicas fue la Torre Eiffel en el año de 1889, creada por Alexandre Gustave Eiffel. Aquí tenemos una foto de la Torre Eiffel. Aquí está, por último, la época contemporánea. Este es la Ópera de Sydney, un gran exponente de la arquitectura contemporánea. Y tenemos que con la llegada de la época, nuevos materiales surgieron, tales como PVC, concreto reforzado, etcétera. Día a día se descubren nuevos materiales y con ello nuevos diseños arquitectónicos. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro? Tenemos que la arquitectura contemporánea es una forma de construcción que encarna los diferentes estilos de diseño de los edificios a partir de una amplia gama de influencias. La arquitectura contemporánea se distingue de la arquitectura moderna de finales del siglo XX por la inclusión de elementos ecológicos y la creatividad de todo tipo. Aquí podemos ver que las formas ya no son cuadradas, sino son más ergonómicas, tienen más movimiento. Como algunas de sus características de la arquitectura contemporánea es la expresividad de la forma y el diseño. Los edificios incorporan diseños innovadores y creativos que se supone que deben de ser notados y apreciados. El sentido estético es muy importante en el diseño de las estructuras. También hay una amplia gama de combinaciones de materiales para resaltar el contraste o la uniformidad. Un solo edificio podría ser construido usando concreto, vidrio, pantallas de aluminio y una variedad de otros materiales que pueden no ser comunes en los edificios arquitectónicos modernos. El carácter innovador incluye fachadas asimétricas y fachadas cristalinas que cambian de color según la orientación del sol en diferentes momentos del día. Con todo esto, podemos ver una evolución en la arquitectura, en la construcción a través de los años. Cómo se pasó de vivir en cuevas a cómo se innovaron nuevas técnicas de construcción que se siguen usando, pero en esta época, en la época contemporánea, siguen surgiendo más y más métodos de construcción que muy pronto van a dejar obsoletos a los métodos de los antiguos maestros como los griegos y los romanos. Pero si bien en algún momento van a ser obsoletos, fueron el pie para lo que somos hoy en día. Muchas gracias.